En términos de tensiones, la ley de Kirchhoff de tensiones dice otra vez, de manera súper simplificada, que en una trayectoria cerrada, la sumatoria de las corrientes, de las tensiones, debe ser igual a cero. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar en el circuito que estamos analizando las trayectorias cerradas. Entonces, acá podemos visualizar tres trayectorias cerradas. ¿Cuáles son? Una trayectoria, dos, tres. Entonces, de acuerdo a lo que Kirchhoff nos dice, la sumatoria de las tensiones que estén en esta trayectoria, es decir, esa tensión y esa tensión deben ser igual a cero. Acá en esta trayectoria nos dice que esa tensión más esa tensión más esa tensión debe ser igual a cero. Y acá en la última, esa tensión más esa tensión más esa tensión debe ser igual a cero. El tema es que para poder desarrollar una ley de Kirchhoff de tensiones como debe ser, primero debemos establecer un procedimiento que implica el sentido por donde ingresa la corriente, o el punto por donde ingresa la corriente, mejor dicho, en el elemento. Y vamos a determinar y establecer que el punto por donde ingresa la corriente del elemento en cuestión va a ser el positivo de ese elemento, o el terminal positivo de la resistencia o del elemento en cuestión. Veamos. Vemos que la corriente total va hacia acá. Por lo tanto, este punto de la resistencia R1 es el positivo. La corriente R2 va hacia acá. Por lo tanto, ese punto de la resistencia número 2 es el positivo. La corriente R3 va hacia acá. Por lo tanto, ese punto es el positivo. R4 hacia abajo, ese punto es el positivo. R5 hacia abajo, hacia acá, ese punto es el positivo. Y R6 hacia abajo, ese punto es el positivo. Bien. Y para aplicar y desarrollar la ley de Kirchhoff como debe ser, vamos a establecer además que las tensiones que sean positivas se van a sumar. Y si la corriente entra por el negativo, esa tensión se va a restar. Entonces, veamos, ¿la corriente entra por el positivo? Sí, esa tensión se suma. ¿La corriente entra por el positivo? Sí, esa tensión se suma. Y fíjense acá, la corriente entra por el positivo, no, entra por el negativo porque ahí está marcado el positivo de la fuente. Por lo tanto, esta tensión se resta. Otra vez, la corriente entra por el positivo, se suma, la corriente entra por el positivo, se suma, la corriente entra por el negativo, se resta. Entonces, de acuerdo a eso, vemos que R1 más R2 más la tensión en R2 menos la tensión de la fuente debe ser igual a cero. Veamos. Vamos a tomar la calculadora, fijarnos en la tensión de la fuente, la tensión en R1, la tensión en R2, y eso debe ser igual a cero. Entonces, partimos de este punto de acá y vemos, ¿la corriente entra por el positivo? Sí. Por lo tanto, la tensión en R1 se suma. ¿Cuánto vale la tensión en R1? Aquí tenemos el cuadro de las tensiones, acá, y vemos que van desde la tensión de la fuente hasta la tensión en R6. Por lo tanto, tensión en la fuente, tensión en R1, tensión en R2, tensión en R3, en R4, en R5 y la tensión en R6. Entonces, retomando lo que Kirchhoff decía, la corriente entra por el positivo, sí, por lo tanto la tensión de la resistencia número 1 se suma. ¿Cuánto es la tensión de la resistencia número 1? 106,9. Entonces, 106,9. En este lazo que estamos analizando, la segunda tensión es la de la resistencia número 2. ¿La corriente entra por el positivo? Sí, por lo tanto, esa tensión también se suma. ¿Y cuánto es la tensión de la resistencia número 2? 1, 2, 113,1. 113,1. Bien, en este lazo, la otra tensión es la tensión de la fuente. ¿Y la corriente entra por el positivo? No, el positivo está acá y la corriente entra por el negativo. Por lo tanto, esa tensión se resta. ¿Y cuánto es la tensión? 220 voltios menos 220 voltios. Dice, vamos a borrar porque mete mal. Tenemos otra vez la tensión en la resistencia número 1, 106,9, más la tensión en la resistencia número 2, 113,1,
menos la tensión en la fuente, 220 volts, y eso da 0. ¿Sí? Entonces, lo importante a tener en consideración es el punto por donde ingresa la corriente. Si la corriente ingresa por el positivo, la tensión se suma. Si la corriente se ingresa por el negativo, la tensión de ese elemento se resta. Veamos acá, en este nodo. Vamos a considerar aquí la tensión. La trayectoria cerrada para ver las tensiones, y vamos a tener presente el punto por donde ingresa la corriente. Entonces veamos, la corriente número 3 ingresa por aquí, ese es el positivo, por lo tanto esa tensión se suma. La tensión a la resistencia número 3 es 67.22. Luego, como estamos analizando este nodo, esta trayectoria cerrada, viene la corriente número 4 que entra por R4, por lo tanto esa tensión es positiva y se suma. Y la tensión a la resistencia número 4 es 45.83 más 45.83. Y en esta trayectoria cerrada tenemos la tensión en R2, pero fíjense que la corriente va para abajo, y aquí nos encontramos con que el sentido de esta corriente entra por acá, por lo tanto la tensión en R2 se debe restar, y eso nos dice que tendríamos que restar 113,05, y nos queda 0. Otra vez se cumple que la sumatoria de las tensiones en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. ¿Bien? Pero para esto es sumamente importante tener en consideración el sentido de la corriente y por dónde ingresa la corriente, y el sentido por donde estamos analizando. Si estoy analizando en este sentido, debo fijarme por el punto de referencia que establecimos como positivo. Lo mismo acá, el punto de referencia que establecimos como positivo. De esa manera se va a cumplir la ley de Kirchhoff para tensiones, que dice que la sumatoria de las tensiones en una trayectoria cerrada debe ser siempre igual a 0. Y si sabemos que, por ejemplo, Bs más Br1 más Br2 es igual a 0, conociendo dos valores podemos obtener el tercero porque es el despeje de una ecuación simple.